Hola amigo de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por las semifinales de la conferencia este de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens ganó por 3-1 en su visita al Club de Fútbol Montreal, por lo que clasificaron a las finales de su conferencia este. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando como central por izquierda, luego de la lesión de su compañero Chanot, donde pudo despejar el peligro de su área, bloquear disparos, interceptar balones, donde ganó en más del 55% de duelos individuales, en un partido bastante sufrido por los visitantes, pero que supieron golpear en los momentos exactos con los tantos de Maxi Morales, Heber y Talles Magno. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana accede a la final de la conferencia este, donde se medirán al Philadelphia Union el próximo domingo 30 de octubre, donde esperemos que un peruano más obtenga un título más en el extranjero en este año, luego de los obtenidos hoy en Chile y Argentina, que revisamos a continuación. Por la penúltima fecha del torneo Plan Vital de Chile, el Colo-Colo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa ganó por 2-0 al Coquimbo Unido, por lo que se coronaron campeones del fútbol mapocho. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 59 minutos, cumpliendo una regular actuación, jugando sobre la banda izquierda, donde trató de habilitar a sus compañeros en el área contraria, aunque no remató ni una vez al arco rival y solo ganó en la mitad de los individuales. Felizmente su equipo fue superior, sobre todo en el primer tiempo, donde abrieron el marcador a los 6 minutos de juego con el tanto de Juan Martín Lucero, y en el complemento Agustín Bouzat puso el 2-0 tranquilizador, con el que el cacique obtiene ahora sí el título que se le venía escapando desde hace un par de semanas. Este campeonato lo ganaron casi caminando, con una diferencia de 11 puntos con respecto al segundo de la tabla del acumulado, donde los otros grandes de Chile, como la Católica y la U, no estuvieron a la altura, aunque eso no desmerece el campeonato del equipo albo, que fue el mejor del año y que tuvo a un Costa en modo Basilio en algunos partidos y en modo Gavi en otros. Por esto es que su renovación con el Colo-Colo no está aún definida. Lo que sí es cierto es que el peruano obtiene su octavo título nacional y el cuarto en Chile, donde levanta su primero de la máxima división mapocha. Veremos si Juan Reynoso se digna convocarlo a la selección peruana de cara a los amistosos internacionales de noviembre frente a Paraguay en Lima y Bolivia en Santa Cruz. Por la última fecha de la Liga Profesional de la Argentina, el Boca Juniors de Luis Advíncula y Carlos Zambrano empató como local a 2 frente al Independiente Avellaneda, por lo que con este resultado, más la victoria de su archi mega hiper super mega rival River Plate, los Ceneices pudieron cantar campeón en el país gaucho. Pero empecemos por el lateral nacional, que fue titular, jugó todo el partido, pero cumplió una mala actuación. De hecho, fue el peor de su equipo, ya que si bien se la pasó más en campo contrario que en el propio, nunca pudo encontrar a sus compañeros en ofensiva, nunca los habilitó en el área contraria, y encima de todo, cometió un penal tonto para que los Diablos Rojos abran el marcador en pies de Leandro Fernández. Con esto, el Boca Juniors perdía el campeonato cuando pocos lo pensábamos. Los visitantes le estaban dando la mano a su archi mega hiper super enemigo, el Racing Club, que en ese momento empataba contra River en el cilindro, pero felizmente para Advíncula, su equipo lo dio vuelta. Pero ya vamos con eso. Terminemos diciendo que el Central Nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, bloqueando disparos, salvando sobre la línea un gol del Independiente, aunque no ganó muchos de los individuales, fue fundamental para que los suyos no se vayan perdiendo en ese primer tiempo, aunque en el complemento vino el 2-1 para Boca, en pies de Sebastián Villa, con alguna responsabilidad media dudosa del arquero del rojo. La cosa es que Boca era más campeón que nunca en ese momento. Sin embargo, a 9 del final, Javier Vallejo empató el partido en la Bombonera, por lo que increíblemente les daban nuevamente la mano a su némesis, el Racing, y encima de todo, en Avellaneda
6 más tarde se cobró un penal para el Racing que les podía dar el título, pero en otro giro argumental, Armani le atajó a Galván y de contra Miguel Borja anotó el 2-1 de River que le daba el título a su archi mega hiper super enemigo Boca Juniors. Lo que se vivió en esta última fecha de la Argentina nunca lo vi antes, que los rivales se den la mano los unos a los otros. Al final, el muñeco Gallardo se fue de River con un título más en su carrera, el que le regaló al Boca Juniors. Repito, increíble. La cosa es que con este nuevo campeonato, Zambrano obtiene su 8º título en el extranjero y el 5º con Boca, mientras que Advíncula gana su 5º título nacional, el 3º en el extranjero, los 3 con Boca. En ambos casos, los peruanos obtienen su primer título de la primera división de Argentina con el equipo azul y oro. Veremos si ahora la dirigencia del club boquense renueva el contrato de Carlos Zambrano o si al final el Kaiser decide venirse a Alianza Lima. Luego de la buena victoria del Sporting Cristal por 2-0 frente al Alianza Atlético en Sullana, vinieron las repercusiones. El técnico del equipo rimense, Roberto Mosquera, habló de lo que significó este partido. Y sin ánimo de crearme virtudes, creo que los cambios fueron en el momento preciso y producto de eso desentrampamos un partido que teníamos la posesión, pero no se gana con posesión, se gana con goles, ¿no? Y pudimos hacer 2 goles. El que ha visto el partido creo que debe pensar que lo ganamos bien, ¿no? Jugando a la forma como nos hemos comprometido y se le agregó el gol, así que estamos en un momento de definiciones. Esperamos a Manucci, que es un muy buen equipo como Alianza Atlético, así que obviamente que estamos contentos. Yo creo que nosotros nos hemos comprometido a una forma de jugar y cada vez lo hacemos mejor, cada vez jugamos de memoria y eso llega a un momento que crea desgaste en el rival y yo creo que eso ha sido parte del triunfo de hoy, porque así como nosotros tenemos un desgaste energético, cuando tú tienes la pelota el rival también tiene que correr. Algunos critican la posesión y yo lo entiendo, pero con la posesión el que descansa es el que tiene la pelota, el que tiene que correr es el otro equipo, ¿no? Por lo menos ese es mi humilde punto de vista. Sin embargo, el arquero de la Alianza Atlético de Sullana, Diego Penny, habló fuerte y claro del mal trabajo arbitral en este partido. Ponen un árbitro totalmente improvisado, que ni siquiera es FIFA, y cobra un penal gigante. Yo lesionado salgo y lo veo y no podía creer lo que no cobre penal. Y el mismo línea que ponen nos perjudicó contra DT en la misma cancha y lo siguen programando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos ponen árbitro FIFA, la liga? ¿Quieren que este sea un producto bueno para ustedes? Hagan las cosas bien, pongan árbitro FIFA. Es una falta de respeto para un equipo que se saca la mugre, un equipo que tiene sus familias, que no ven a sus familias cuántos años. Yo vengo acá molesto por eso. Acepto la derrota, nos ganaron 2-0, sí. Pero también hay que aceptar que es un penal gigante. Como se recuerda, el equipo celeste toma la punta del torneo clausura con 38 unidades a 2 de Alianza Lima, que recién jugará el martes 25 de octubre a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho frente al equipo Zorro. Aunque lo más importante para los celestes es que en el peor de los casos prácticamente ya se aseguraron unas semifinales, aunque aún cabe la posibilidad de que accedan directamente a las finales nacionales. Y ahora sí nos ponemos serios. Como ya lo saben, el partido entre Universitario y el Sport Huancayo tuvo que suspenderse a los 31 minutos del primer tiempo debido al lamentable fallecimiento del hincha crema Álvaro Martín Ceballos Quispe, que se encontraba en la tribuna norte del Estadio Monumental de Ate. Al parecer, el fallecimiento habría sido por un paro cardíaco. Desde nuestro canal mandamos nuestras condolencias a los deudos y ofrecemos toda la ayuda posible a los familiares. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!